Soy Andrés Cepeda y estoy invitado hoy a Musicians on Musicians y tengo el gran placer de compartir este espacio con el níspero más áspero, el príncipe de Chapinero, Duplat. Ahí aplauden. El níspero, revisen su carta de color. Yo también fui un desgraciado, si los dos hemos pecado. Si quiere, maestro, por favor. Yo Yo que lo he visto subiendo muchas fotos de usted de niño. Sí, ando obsesionado con eso. Yo la primera vez que me creí músico, o me imaginé músico más bien, sería la palabra, porque quería hacer lo que hace usted. Ok. Lo que hace cuando no está en un escenario cantando las canciones de su álbum pop, rock. No le quiero poner tags. ¿Cómo se llamaría lo que usted hace? Pop rock. Pop rock, listo. Pop Vámonos slash por ahí. rock, sí. Cuando no está haciendo lo que usted hace en pop rock, hace una vaina que a mí me parece genial. Y yo cuando chiquito, eso es lo que yo quería hacer, porque yo veía eso, mis viejos me llevaban a los conciertos de los solistas, con la filarmónica, con la sinfónica, y estaba el violinista, o estaba el chelista, o estaba el pianista. Y ser ese solista que hacía el concierto para piano con orquesta, era para mí como el epítome del ser humano, era como una vaina muy tremenda de alguien que podía convocar la atención y la admiración de la gente liderando una cosa como esta. Y a mí me parece muy interesante que usted lo haga. Usted tiene dos aspectos de su carrera musical, uno que tiene que ver con el pop rock y con los medios, digamos, mainstream y los medios electrónicos, digitales, de difusión de la música, y tiene una pata muy recostada a lo que es la música clásica y el concepto del músico clásico como pianista. Y lo he podido ver y lo he podido admirar. Y me parece que ese para mí fue el primer atractivo. Yo quería ser un músico de esos clásicos que a mí me descrestaba y me fascinaba. Y después me encontré con otras cosas. Pero le quiero preguntar, ¿cuándo usted se dio cuenta, ya usted empezó a estudiar piano muy chiquito y a proyectarse como un solista, como un pianista clásico, ¿en qué momento usted da ese giro a hacer esta otra parte de su carrera que tiene que ver con el rock y con el pop? ¿En qué momento? ¿Por qué? Pero primero, yo no tenía ni la menor idea de su como atención y amor hacia lo clásico. Yo creo que es algo muy de músico, como Sí. admirar esas cosas, porque siento que el público en general se aburre con la música clásica, ¿no? Pues es el concepto así básico de que Sí. lo clásico es aburrido. Sí, pero no tenía ni idea, primero que nada. No, pero, ese fue mi primer atractivo con la Sí. música, porque uno de mis hermanos mayores era estudiante de piano clásico, él quería ser pianista clásico y un Ya. tema de espalda se lo impidió. Ya, qué lesión tan rara. Sí, no, el tipo sufría mucho sí. estudiando. Pero pues sí, no, o sea, yo sí empecé en eso, ¿no? También me pasó igual, yo me acuerdo de un concierto, mi primer concierto en la vida fue la Sinfónica en el Colón, a los 5 años. Mi hermano se vomitó en el palco y nos tocó irnos temprano. Épico. Épico, pero fue el primer concierto al que fui y yo sí, un concierto de flauta dulce, aburridísimo. Hoy me aburriría mucho, pero en el momento lo admiré. Y yo sí desde chiquito me puse, yo quiero ser concertista. Por cierto, es muy duro. Sí, Es muy duro. y me planillé a eso, pero me pasó un poquito al revés. Como que creo que me metí tan de frente a la música clásica que me estrellé también Claro. en darme cuenta de cosas raras de este medio. ¿Y qué es raro de eso? ¿Cómo se estrella usted con eso? Porque es una cosa muy competitiva, ¿sí? Ok. Y yo como, póngale 14, 15 años, dije, no, yo quiero ser pianista serio. Yo venía estudiando desde chiquito, pero dije, voy a enfocarme en eso realmente. Y tomé la decisión a los 13 años, que ya era tarde para ese medio. Claro. Porque ese medio es como yo a los 17 años había niñitos de 10 años tocando como dioses el piano. Entre comillas, dioses en un sentido tal vez muy técnico. Pero no crea, también había niñitos súper inspirados y súper genios. Sí, pero hay como unas etapas de Sí. técnica y después Sí, de sí. sensibilidad y de Ajá, expresión. y esos chinos llegan a los 18 ya hechos. Entonces... Técnicamente. Sí, técnicamente. No, ni siquiera. Objetivamente, hay gente que simplemente es muy artista, punto. Ok. Como que se inspiran, o sea, son artistas reales. Pero yo fui a un concurso de piano en México en 2017 tal vez, Ok. y me fue muy mal. Como que le invertí años a ese concurso y me fue muy mal. En un errorcito se me olvidó 3 notas. Y eso, Y eso fue imperdonable, claro. Sí, los jurados tienen como tacitas
Y empezaron a pegarle al... No. Sí, y es como, y hablan con acento así como búlgaro, es como, muchas gracias, Daniel, y ya, eso es como, ya se le murió el sueño, y después usted va al Son de hotel. Iztapalapa, pero hablan así. Sí, exacto, y a las 3 horas va y dice, pasaron a segunda ronda los siguientes participantes, no vi mi nombre. Imperdonable su Imperdonable error. mi error, que me blanqueé en 3 notas, en clásico eso es imperdonable. Claro. Y para mí eso fue un poco absurdo, es como, o sea, que no hay juego y que no hay chance y no hay margen de error. No Ok, hay. ok. Y es mínimo. O sea, sí, los pianistas clásicos se equivocan, pero se equivocan muy poco. Y creo que esa decepción un poquito de la hipercompetitividad. Hay una frase de Bela Bartók, que es compositor clásico, que dice, la música es para las personas, no para los caballos. Criticando como esa cosa súper competitiva de ese medio. Y esa decepción me hizo decir, ¿por qué no? Yo quise retirarme de la música y me dedico a ser matemático, físico, alguna cosa. Era como mi plan B. Pero encontré también ahí las canciones, el pop. Pero el espérese, piano, la porque cantada. eso que usted me está diciendo me lleva a otra pregunta que le quería hacer. Y es, las personas que hacemos música, cuando uno habla de pop o de música para el consumo de la gente, así sea de nicho, hablamos de pop, vendría a ser como música popular, que le puede gustar a mucha gente, ¿cierto? La importancia del error o el descubrimiento del error o la maravilla de tener un error en nuestro campo del pop es otra cosa muy diferente. Sí. Cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, cuando hay un error, cuando hay algo que es disruptivo en el proceso creativo, pasan cosas muy buenas, al contrario de lo que usted pudo vivir en lo clásico. Sí, claro. Pues es como, no sé, no es por hacer promoción ni nada, pero Dulce y Amarga, la canción que escribimos. Ah, sí, la que estamos lanzando, que todo el mundo quiere que oír. Pero no sé, por ejemplo, en esas cosas, ir y llegar y decir en un verso, y la marihuana, y reconocer como, yo soy un poquito defectuoso, no sé qué, creo como que el pop abraza el error, pues digo, por la letra de la canción, ¿no? Que el error como que mejora la música, es como, uy, La música popular en general, la música popular está basada en cosas que uno hace mal y que le salen mal. eso. ¿No? Y yo creo Celebra que eso, yo me enamoré del un pop. poquito del fracaso. Eso, me enamoré por eso, porque es una música donde usted se equivoca y reconoce sus errores y lo aplauden. En la música Claro. clásica usted se equivoca y lo juzgan y lo critican. Es todo lo contrario, es premiar ¿cómo se llama cuando uno? La fragilidad, Sí, ¿no? la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la mejor la palabra. Sí. En un marco clásico tan estricto. Se premia la perfección. Se premia la perfección. Ya, y No, ya. obviamente también la sensibilidad, pero primero la perfección. Sí, es como ya los concursos de alto rendimiento son gente ya demasiado genio y ahí sí juzgan la sensibilidad. Después. Claro. Pero es gente que está en otras ligas. El pianista promedio sufre por llegar a ser perfecto. Entonces, su carrera en el pop rock es una equivocación. Sí. ¿Es producto de una equivocación? Sí, literalmente. La historia real es que me equivoqué en esos 3 compases de la sonata número 4 en mi bemol de Beethoven. Y Bueno. cuarto movimiento, tercer movimiento, ya ni me acuerdo. En Mérida, Yucatán, quedaban como 5 días de concurso y me fui por ahí en un barquito que puedo encontrar a Cuba, porque había un barco a Cuba y ahí como que dije, ¿y si hago pop? Bueno, ahí si hago pop, y si hago canciones, y si escribo. Y ahí empezó como ese camino a mis 18 años, yo ahorita tengo 26 años. Ok. Y no, yo no cantaba, yo nada de esas Pero, cosas. pero un momentico, usted venía todos esos años desde los, no sé, me estaba hablando que el piano lo coge a los 8 o 9. 4 o 5 años. Ok, 4 o 5 años, listo. Yo también, pero nunca llegué hasta allá. Soy un pianista bastante mediocre, pero me permitió acercarme a la posibilidad de tener la música en las manos y después hacer canciones. Pero la pregunta es esta, ¿qué lo hace más feliz? Vea que hace poquito cumplí un sueño que era tocar como solista de orquesta. Hace poquito con la Filarmónica sí lo vi. Juvenil de Bogotá. Y fue Muy dignamente, además. Sí, fue muy bacano, pero fue curiosamente anticlimático. Se sintió un poquito como, o sea, me sentí feliz de cumplir ese sueño de tocar, pero la paso mejor en un concierto medio Ok. prendido, Ok. hablando mierda, y como que es divertido, es disfrutable. Porque es más fácil. Es ¿ok? más fácil Ok. y usted la disfruta más, pero creo que el peso como en el alma de hacer un concierto clásico es más trascendente, ¿no? Yo me muero tranquilo por haber hecho eso, pero no la pasé tan bien. Estudié mucho, dormí mal,
estuve estresado, en concierto de pop se la pasa una chimba, no es igual, ¿sí? Ok. Las canciones de amor y el amor. Yo pienso que el amor sí es el tema más importante de la música. Y que el amor no solamente es la pareja y el romance, ¿no? El No, amor hay muchas versiones es los de amigos, la emoción. es claro. la vida, es las pasiones. Entonces, ¿por qué escribir canciones de amor de cosas que ya, entre comillas, ya, si todo el mundo lo hace, ya se han dicho 1000 canciones de amor? Pues claro, es la historia más vieja y el cuento más viejo del mundo, del mundo. Para empezar, ahí hay un reto, ¿no? ¿Cómo contamos esa historia tan vieja de una manera distinta? Y uno aborda ese proyecto con ingenuidad y con ganas. No siempre sale bien. Escribir canciones de amor es un ejercicio a veces inútil porque recae uno en la redundancia de lo que ya se ha hecho. Cuando tiene la oportunidad de pronto encontrar un ángulo o una aproximación ligeramente distinta, pasa algo interesante. Esa persona que escucha y que recibe y que es el receptor pues, del mensaje, es un acto de comunicación finalmente lo que hacemos, y resuena con esa experiencia emocional tan humana que es el amor, el enamoramiento o el desamor, o bueno, todo lo que tenga que ver con eso, y lo agradece y lo premia, llevando esa canción a un lugar especial de su vida o de la sociedad en donde se escuchó o del momento histórico donde sucedió. Encontrar esa manera distinta de hacerlo es lo que todos estamos buscando, estamos persiguiendo ese fantasmita, porque obviamente sí, como le decía ahorita, es la historia más vieja del mundo. Encontrar una manera diferente de hacerlo está ahí al corazón de la gente y esto es simpático, y perseguir eso es divertido. Sí. Yo he tenido como una perspectiva con el tema del amor muy particular porque, ¿qué es lo que yo pienso? Que el amor es uno de esos sentimientos que aún nos cuesta trabajo describir. Claro. Y al mismo tiempo es un cliché. Es un cliché, sí, Claro. pero creo que por eso la música y el amor son cosas que van tan de la mano, porque la gente oye música para sentir cosas que no saben cómo poner en palabras muchas veces. Sí. Y creo que la música tiene esa capacidad de ser ese lenguaje que describe esos sentimientos muy difíciles de plasmar en el lenguaje verbal. Sí. Tal vez si nuestro idioma fuera un poquito más refinado, la música no hablaría de amor. Es una teoría que yo tengo. Si fuera fácil explicar lo que uno Claro. siente con el amor, sería más. Pero la música logra, con otro lenguaje, realmente describir muy bien un sentimiento que creo que, claro, cuando usted dice en español, amor, está resumiendo demasiado en una palabra. Es que es Y en la chistoso. música hay millones de matices para ese sentimiento. Nos hablan del amor, digamos, está el amor desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, espiritual o religioso, ¿no? Que es uno. Y está el amor, pues digamos, que tiene que ver más con lo carnal y con Romántico. lo romántico. Y el espacio para navegar eso no es muy grande, No. ¿no? Igual es necesario encontrar, uno como compositor y como autor, se rinde ante ciertas canciones de amor de otra gente que uno oyó cuando estaba creciendo y cuando estaba alimentándose como autor, ¿no? Y esas canciones de amor o de desamor son para uno fundamentales, como lo son las que uno puede hacer de pronto para alguien más. Entonces, viene ese de recoger de otro artista, de otro autor, una idea que de pronto uno digiere, consume, digiere y suelta más adelante, que viene influenciada por eso que escuchó, Sí, ¿no? sí. Y eso es un poquito la dinámica de la creatividad pura, de la idea original. Creo que no Sí, existe, sí. no existe. Uno siempre es esclavo de esas influencias y de esas cosas que lo han formado a uno, no solo a nivel intelectual, sino a nivel emocional sobre todo. Entonces uno siempre va a buscar cómo emular esa emoción que alguna composición le hizo sentir a uno para entregársela a alguien más. Y en ese proceso entra la cucharada que uno mete con las babas que uno tiene Sí. y cambia ligeramente esa propuesta y se vuelve una nueva. Y creo que hay algo más muy importante que la gente a veces no calcula, y es que yo creo que también que una de las razones para tantas canciones de amor es que es una herramienta también personal. Yo no sé usted, pero cuando yo... Pues es un rescate. Sí, cuando yo Obvio. estoy mal con mi pareja,
La canción es una herramienta que tengo. Es un rescate. Es como, y muchas veces el cantante hace cosas, le pasan cosas y usa la canción para su propia vida. Pero ojo, cuando usted escribe una canción, y usted tiene que entenderlo muy bien como autor, y ojalá que el público lo pueda entender también, la canción que usted escribe de amor, desamor, de dolor, de lo que sea, es su versión del asunto. Sí. No es la verdad de nada. No, sí, y por eso, por No. eso- pero la gente cuando está sufriendo por algo quiere sentir eso, como la terquedad de... Yo me quiero siento convencer así, al mundo de que lo que yo siento es verdad. Eso, ¿no? exacto. Y de pronto lo que usted siente es verdad. De pronto usted fue el malparido de la relación. Eso, pero para eso usted va a un psiquiatra. Pero para- la, exacto. la canción es para usted, alguien que le dé la razón. ¿sí? Exacto. Y alguien que le dé la Y- razón y que usted pueda decirle al mundo, lo que yo sentí fue esto, créanme. Sí, ¿No? Y con eso usted puede hacer todo. Pedir perdón, enamorarse, despedirse. O decirse una gran mentira. Sí, también. sí. Es que es genial. Porque usted es el creador de su versión, de su propuesta. ¿Quién le va a decir que no? Sí. ¿No? El pez habla de su acuario. Bogotá, ¿qué es lo que yo pienso realmente? Me parece que siendo colombiano, Colombia tiene un tema muy fuerte de identidad. Y yo siempre he sentido ese sinsabor que aún siento que la imagen colombiana excluye al bogotano, en mi opinión. Usted se monta un avión de Avianca y Sí, que eso es ve en la, verdad. y que ve en la Una pantalla, cumbia, ve como claro, guacamayas, cumbia, festivales. Oye, pero eso es un poco loco porque se supone que el país ha padecido un centralismo Exacto, pero al que le protesta y al que condena y al que juzga siempre, pero que no se ve reflejado en las expresiones culturales. exacto, lo que exportamos culturalmente no es bogotano. No es Bogotá. No es Bogotá, es como, y usted va a Yo otro sé. país y el acento que conocen es el de Medellín y conocen figuras. Tú eres de Colombia. Ay, pero háblame paisa. eso, exacto. No, yo hablo así, rolo, espantoso. Eso. Entonces yo creo que eso es uno de mis incentivos fuertes de querer hablar de Bogotá porque siento que al bogotano no lo excluyen, pero por alguna razón no hace parte de la imagen cultural de Colombia. Sí, de Colombia. en cambio el bogotano sí consume y absorbe y recibe y se apropia de todo lo demás. ¿no? Eso. El bogotano puede sentirse orgulloso de la música del Pacífico, del vallenato, la mochila que nos enseñó a cargar Carlos Vives Sí, y sí. toda esta cosa, ¿no? Y sentirnos orgullosos de nuestros compositores y del festival y qué sé yo. Es como un complejo que hemos tenido los bogotanos de que va a ser una vaina que puede ser un poquito debatible, seguramente, muy. Y es que nosotros siempre hemos tenido ese complejo de que como estamos en los Andes y como somos la capital y como que somos como londinenses que nunca llegaremos a ser, ¿no? Tenemos este complejo pendejo, Sí. pero desde que recibimos y abrazamos la cultura del resto de nuestro país, sí hemos dejado de lado la propia. Sí. Que es difícil de definirla y de señalarla, porque Bogotá, siendo cosmopolita dentro de su mismo territorio nacional, que llega gente de todas partes de Colombia y del mundo, es difícil de definir a ese verdadero bogotano. Sí. ¿Quién es el bogotano? ¿El que Sí, viene sí, y sí. estudia, el que nació aquí, el que está trabajando aquí, el que, ¿no? el que Sí, quiere sí, llegar? Sí, y eso creo que eso es lo difícil particularmente, que no hay como un cliché al cual caer, no hay una Sí. respuesta obvia y hay Pues muchas sí, expresiones. El bogotano va a la playa con medias y se El- asolea las pantorrillas como le pasa a usted y a mí. Pero Yo sé. creo que ese es el reto, como intentar mostrarle a la gente lo realmente complejo que es la cultura bogotana, porque yo sí siento que aquí se mezclan muchas cosas. Por ejemplo, yo a veces me siento como marciano diciendo mis influencias son a veces un poquito británicas, argentinas, Claro. no sé qué, pero creo que todos los bogotanos no les parece raro escuchar música del Reino Unido, de Estados Unidos, Es de que Argentina. hemos sido un sifón cultural por muchos años, mexicano, europeo, anglo en general, Sí. argentino, chileno, del Caribe sobre todo. Los bogotanos nos tienen fama que no bailamos bien, y es cierto, pero nos encanta el merengue, nos encanta la salsa, ¿no? Sí, De unos años sí, para sí, acá, sí. de los años 60 para acá, amamos el vallenato Sí. y ahí tenemos cachacos y rolos expertísimos en vallenato que no se Sí, pierden sí. en un festival. Y no, yo creo que el deseo de hablar de Bogotá es un poco ese, que siento que a mí me frustra sentir que no tenemos como esa, tal vez es la respuesta, ¿no? Que el ser bogotano culturalmente quiere decir no hay una identidad clara, sino es la mezcla de muchas cosas y es muy complicado expresar eso. Pero además de eso, yo me siento pez de mi pecera.
Ya. O sea, yo nací en Bogotá, crecí en Bogotá, hice mi carrera y mi cabeza y mi alma en Bogotá. Y el entorno, me refiero a los barrios, a las avenidas, a los cerros, al cielo, a la lluvia, cuando pica el sol, nos forman de alguna manera, así como forman al caleño y al barranquillero y, Sí. y al pastuso y al llanero. Nuestra expresión se ve condicionada por el entorno, y el entorno nuestro es este. Sí. Y creo que cada vez más somos capaces de explicar cómo es ese entorno, cómo nos hace sentir y cómo nuestra luz, nuestro sonido, nuestra convivencia, nuestros mismos problemas nos hacen hacer la música que hacemos. Y creo que se está formando, y creo que es más o menos reciente. Sería injusto decir que es muy reciente porque hay gente trabajando en esos sonidos. Desde ese tiempo atrás hemos hablado de Distrito Especial, que para mí es como una columna vertebral Sí. de lo que es la bogotanidad en términos musicales. Pero hasta ahora se está haciendo sentir la ciudad musicalmente hacia el mundo en diferentes expresiones y en diferentes generaciones y en diferentes momentos, pero ahorita creo que se está mostrando. Obviamente no somos los únicos que estamos hablando de eso. Hay un combo de gente que lo viene haciendo y que lo está haciendo ahora, muy jovencitos, y que están entendiendo que vale entender la pecera y vale tratar de descifrar esa pecera y contársela al resto del planeta. Tal cual. Bueno, yo creo que soy un mal ejemplo para hablar de eso, porque yo sí creo que tengo como una nostalgia eterna por antes, en general antes. Y es como, no sé, yo veo lo que está pasando con la música, con las artes, con la inteligencia artificial, con las redes, con la fugacidad de todo, y yo siento como un deseo fuerte de retomar no lo tradicional, sino como lo clásico, el estudio, la grabación Eso real. tiene que ver con su formación, obviamente. Seguro, Obvio. seguro. Pero a mí me pasa igual, y no viví la era digital. O sea, la vivo la era digital. Empecé mi carrera fuera de la era digital. Pero para mí los referentes, tal vez por un tema familiar, era la música de antes. Y esa idea de que todo lo de antes fue mejor, ¿no? Que es muy poética y que tiene que ver un poquito con ese deseo que tenemos en la cultura latinoamericana de reconocer y de siempre devolvernos o a nuestras raíces, digamos, indígenas o raizales. Y es que en las familias bogotanas o colombianas, en las que nacimos gente de mi generación, hay un amor y un respeto por lo pasado. Mis padres bailaban y gozaban las canciones de los abuelos, y yo bailo y gozo y disfruto las canciones de mis papás. Y me soñaría con que si yo tuviese hijos, mis hijos soñaran y disfrutaran esa herencia musical. Y siento que esa nostalgia que usted menciona es una cosa muy nuestra, y tiene que ver con una búsqueda y unas ganas de entender quiénes somos en un mundo latinoamericano de mestizajes. Creo que es una pregunta que siempre va a prevalecer. ¿Quiénes somos? ¿Yo de dónde vengo? ¿Yo quién soy? ¿A qué sepo? ¿No? Sí. Y tiene que ver con eso que uno inconscientemente sigue buscando. Sí. Y creo que estamos en una era donde, yo no sé, yo siento que las cosas son muy diferentes. Yo tal vez no salí a la música como artista, pero sí consumí música desde muy niño. Siento que ahorita el juego es muy raro, es demasiado fugaz. Es como todo el mundo está demasiado informado, hiperinformado. Hay demasiada velocidad de transmisión de información, y creo que los artistas, en mi opinión, un poquito sufren con intentar mantenerse como sobreviviendo ese caudal inmenso que es la era digital, ¿no? Es como... Uno no puede pertenecer a todos los mundos. Y a mí me parece lógico tratar de pertenecer al de uno. Y por eso, en mi caso, la búsqueda es hacia adentro y hacia atrás. Ya. Siento que artistas más jóvenes como usted y mucho más jóvenes que usted muerden pedacitos de todo, que no está mal, Sí. porque ese es su entorno también, ¿me entiende? Esa es su visión real. Sí. Y yo creo, honestamente, que la gente se va un poquito a... Pues eso es lo que todo el mundo dice, que las cosas son cíclicas, ¿no? Y la gente se va a cansar un poquito de Los esta columpios. cosa tan fugaz que estamos viviendo. Y yo sí estoy viendo como un movimiento fuerte de querer revivir lo de antes. Muchos artistas, y muy grandes, con referencias a los 80s, a los 70s, sí, a los 2000s, a los 90s, porque la verdadera modernidad
musical, creo que pertenece a otros géneros musicales que no son el mío, honestamente. Claro. Siento que, no sé, lo urbano, el hyperpop, estas tendencias nuevas que están como tal vez llevando la vanguardia a otro nivel, puede ser, o simplemente es lo que está de moda, yo no sé la diferencia, pero yo sí creo que, yo lo que siento en mi corazón es que se está haciendo mal las cosas, que todo se siente demasiado banal, y es una característica no solo de la música, como de la sociedad Sí. recientemente, y creo que de ahí viene también como mi admiración a lo de antes, a las formas de las cosas antes, y seguramente es una nostalgia eterna. Yo creo que todo el mundo se siente fuera de su época, siempre ha sido así. Y creo que eso es muy humano y eso es muy romántico además. Y el tiempo lo dirá. Si lo Sí. que se está haciendo ahorita va a generar una nostalgia en 60, 50 años. ¿no? Seguro, seguro sí. Qué pereza no hacer lo que uno siente que se debe hacer. Em, yo crecí y nací y viví en un mundo en donde se hacían álbumes. Y los álbumes fueron un producto primero de gente que hacía sencillos y después se dio cuenta que podía contar una historia con eso. Yo, no sé, crecí oyendo los álbumes de Zeppelin, de los Beatles, de los Stones, de todo el mundo que eran como crear unos mundillos en donde uno se podía sumergir durante 45 o 50 minutos y entender un mensaje compuesto por varias canciones, que eran como las células de ese mundillo. A mí eso me produce placer, entrar a un estudio, incluso antes de entrar al estudio, coger un cuaderno y escribir 10 o 12 canciones que componen un mundillo, entrar al estudio, convertir ese mundillo en una realidad y presentárselo a alguien que quiere oírlo. Me parece que eso es más entretenido que hacer canción por canción. También lo he tratado de hacer, pero no me gusta tanto, no me hace tan feliz. O sea, yo creo todo viene de algo, y es, por alguna razón, creo que las etapas de la vida se presentan como en mesetas. ¿Me hago entender? Sí, claro. Por alguna razón. En temporadas, digamos. Exacto, exacto. Uno tiene sus cambios, uno tiene momentos de cambio un poquito drásticos. Y el álbum es eso. Es como si escribí 10 canciones en esta etapa de mi vida, son coherentes entre sí. Es una foto. Sí, es una foto. Es una foto. Si la vida cambiara de forma un poquito más gradual, tal vez tendrá más sentido este tema, pero por alguna razón la vida se presenta así. Ejemplo muy cool, es como el colegio, la universidad. Usted cumple Una 40 novia. años, le toca ponerse gafas. Es así. Eso, exacto. Son mesetas, no son momentos así. Y siento que esta moda del single súper glorificado es un deseo más financiero y empresarial que artístico. Porque es absolutamente natural hablar en etapas de su vida. Y el álbum es eso, esta etapa de mi vida fue así, esta temporada fue así, esta mesetica fue así. Y creo que si usted es una persona humana, entiende por qué la vida se cuenta por temporadas y por álbumes. Claro. Sí. Además que es más divertido de hacer. Usted encerrarse con 8 amigos o con 6 amigos en un estudio durante un mes o 2 meses, a pegarle a la misma idea hasta que la completa, es placentero, no sé, es decir, estoy contando este pedazo de mi vida de esta manera y con estas 10 canciones creo que lo puedo explicar. Volvemos al tema de que yo quiero contar mi versión del asunto, quiero contar mi versión de esta relación, de esta vida, de esta edad, y no me basta una canción para hacerlo. Sí, ¿no? sí, así de simple, así de simple. Lo que no entiendo otra manera de vivir. Me parece que por suerte empecé a hacer discos muy jovencito y empecé a entender la vida así desde muy jovencito. No entiendo otra forma de hacerlo y creo que es un privilegio poder hacerlo, tener la posibilidad de contar con un presupuesto cada año, cada 2 años para hacer un álbum como uno se lo imagina, es un lujo que no se puede desperdiciar. Tener la posibilidad de contar, como hablamos ahorita, las historias que uno tiene en la cabeza desde su propio punto de vista, no se puede desperdiciar. Y juntarse con amigos a hacer música y a grabarla y a mezclarla es delicioso. Y después a proponerla para ver la gente qué siente, qué piensa, es delicioso. No me imaginaría de otra manera de vivir. Y después coger ese material y salir
por el país o por el mundo a mostrarlo, es la reivindicación de que uno quiere mostrar su versión del asunto. O sea, hay un tema un poquito egoísta de decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo sentí, y así me lo imagino, y creo que tú lo puedes sentir como lo siento yo. Y recibir ese feedback de que sí, yo también lo siento, es delicioso y es adictivo, y uno no puede parar de hacerlo. También soy un mortal, no me voy a disculpar. La náusea, qué gran palabra. La náusea de que así se siente, en mi opinión, ser un artista. No sé si siempre, pero al menos hoy en día. No sé, yo le voy a ser muy sincero. Yo creo que es una época muy confusa. Porque la experiencia personal de ser artista, en mi opinión, no cambia mucho, de acuerdo a que en qué punto usted esté o no. Yo sigo sintiendo mi círculo igual. No, por supuesto. Mi vida es muy igual. El error es pensar que es diferente. Sí. Claro. Pero pasan cosas por fuera de mi vida que yo no puedo medir ni sentir. Y es extraño porque creo que ya hablando particularmente de mi caso, es muy curioso porque yo he hecho un trabajo muy grande por destacar en Bogotá, destacar en Colombia tal vez. Y todas las fuentes, todo el mundo me dice qué es lo que está sucediendo. Pero usted no lo ve así y nunca lo va a ver así. Mi cotidianidad sigue siendo la misma. No se da cuenta de esa marea. Sí, esa manera usted no la ve. Entonces creo que sí es una carrera muy desafiante para la mente. Pero hay unos momentos de vértigo. Hay momentos en que usted llega a un punto en que dice, ese siguiente paso, me cago del susto. Hay momentos, y esa palabra creo que funciona muy bien. Sí, la náusea sí. es darse cuenta cómo todo funciona, pero el vértigo es decir, uy, me voy a lanzar a una vaina que no sé qué va a pasar. Yo ya veré cómo la dijeron, vamos a ver si a la gente le funciona o no le funciona, pero si uno no siente el miedito de lo que va a hacer, Sí. es porque no lo está haciendo bien. Sí. Y como que racionalmente yo sé que se está haciendo un trabajo bien hecho. Pero instintivamente es confuso. Es confuso Claro. porque usted no tiene las señales. Y sobre todo en la época que vivimos. Yo no sé quién está oyendo mi música en este momento. Y usted no se entera de esas cosas. Yo pienso que si usted le da miedo o le da vértigo, la palabra me gusta mucho, si le da vértigo, es porque es bien. Ya, sí. Que no es safe. Sí. Simplemente que no es seguro. Y lo que sí le puedo decir con certeza es que se siente como que, creo que es algo colombiano o tercermundista en particular, que el músico tiene como 2-3 años para intentarlo. Porque la vida es como tan exigente con todo el mundo que si usted no lo logró en 2-3 años, No fue. dedíquese a algo más. Y yo siento que viendo colegas, viendo carreras de otros artistas, la ventana es muy corta en Latinoamérica. Es muy, muy corta. Usted Sobre tiene- todo ahora. Antes Sí. no era tan así. Ok, tiene un momentico. Y si no pasan cosas importantes en ese momentico, No fue. todo el mundo desiste, todo el mundo se busca un trabajo, entre comillas, de verdad, o algo estable, y ya. Entonces yo digamos que creo que tengo evidencia racional de que hay cosas, pero No, la yo sensación pienso es que- todavía de que no está pasando en un Yo pienso culo. que el perdedor no es el que lo intentó tantos años y no lo logró, sino el que lo intentó poquito y no siguió. Esa es la cosa. Eso es perder, Pero sí, no seguirlo haciendo. es difícil de artista saber lo que piensan de uno. Eso es lo que la gente creo que no entiende, que hay una opinión tal vez pública y el artista no está necesariamente enterado de eso. Es muy extraño. Son dos universos aparte. El artista vive en su mundo, en su burbuja, y solo el artista entiende lo que es eso. Es muy extraño. Es muy extraño. Es verdad. Sí. ¿Y cómo te acabo de ir? ¿Qué días? No, pero vea que sí creo que es una gran pregunta que hacerse, porque me ha tocado un año muy particular de acercamiento como al pop. Sí. Creo que nuestro conocernos, creo que fue un highlight importante de mi año, y fue entender cómo que quiero hacer un poco con la música. Yo siempre he dicho eso. Yo siempre he tenido mi relación con el piano y nunca la he explotado. Porque nadie me había hecho entender cómo usted es pianista, papi. Úselo. ¿Sí? A ver. Todo lo que he A hecho ver. con Manuel Medrano, que es como vámonos y giremos y cantemos canciones, hagamos pop. Y yo entendí que ya hay un lenguaje que para mí gira en torno a aceptar que yo sí quiero ser cantautor y yo sí quiero hacer pop. Me tomó mucho tiempo entender eso. Vengo de un medio tan diferente
Claro. Yo no toqué en bares, yo toqué fue en matrimonios, cosas de Schumann. No, pero no toqué covers en bares. Claro, Entonces claro. como que no entendía que yo simplemente quiero ser cantautor, quiero hacer canciones con piano, es así de simple, suena muy tonto. Quiero cantar con mi piano. Sí, Claro. eso, y esa idea tan tonta y simple, no es fácil llegar a esa conclusión, porque hay mucho ruido para entender una idea tan simple, y yo creo que para mí el futuro musical es eso, y yo creo que usted ha sido una figura clave en hacerme entender eso. Creo que lo que hemos escrito va en dirección de eso, canciones de piano y voz, y yo tengo varios recuerdos ya, y qué bonito eso, de estar en un piano, viendo ideas y ahí está, para mí es eso del piano y la voz. Y claro, como yo vine de otro Sí, eso es circuito, del putas. entonces creo que la dirección para mi futuro es las canciones de piano y voz y dejar de tener miedo al cantautorismo. Yo lo veía como un insulto antes, No. pero no, está bien. No, está muy súper bien. Creo que es una manera muy honesta de ser artista. Sí. En un mundo donde nadie escribe sus canciones y nadie produce y nadie se sale sus propias ideas y todo el mundo le dice qué hacer, Sí, es muy valioso uno ser el gestor de sus propias ideas. eso, ¿sabes? eso. Y esa es mi dirección. Y yo quiero saber usted qué, porque sí también tuve el chance de ver un poquito su mundo musical y su propuesta. No solamente sí, la Andrés Cepeda que todos conocemos, pero la propuesta. Esos shows que hicimos en Medellín. Claro, buenísimo. Yo vi como, listo, el repertorio de siempre, pero ¿qué es lo nuevo? Y uno entiende que los artistas, household names, como usted diría, siempre quieren decir, bueno, sí, está esto, pero escuchen Pero lo oiga nuevo. esta vaina. Exacto, Claro, y claro. sí me Que interesa es muy mucho difícil, escuchar eso. que es muy difícil. La gente siempre se quiere quedar con lo que ya se hizo y la lucha de un artista, digamos, medianamente establecido es, pero tengo algo nuevo que decir, ¿no? Y hay que lograr que la gente trate de entender por qué uno tiene algo nuevo que decir. Y creo que que si uno logra hacer eso, ese es el secreto para tener una carrera larga. Es decir, bueno, pues este año vengo con esto, y es que quiero proponer esto, y este concierto lo van a ver así, y esto es diferente así, no sé qué. Porque ser una fotocopia de lo que uno fue es aburridísimo, es súper triste. Uno tiene que ser capaz de proponer y de llevar a la gente a que reciba lo que uno propone. Yo me siento muy orgulloso de poder hacer que cada vez que hago una gira me invento una vaina distinta y el que fue hace 2 años va a decir, esto no me lo esperaba, no me imaginaba esto, hay 3 canciones nuevas que me gustaron, qué sé yo, el formato es distinto. Que llegar uno con el show del recuerdo, marica, no, eso no aguanta, Sí. eso no aguanta. Pero sí, yo sí veo eso en usted como propositividad y me parece, creo que es una buena idea de conclusión de toda esta charla y creo que también por eso hubo una conexión real, ¿no? Sí. Porque yo siento que en mi punto de vista está la presión de ser alguien. Sí, pero también está el deseo de complacer una nostalgia que usted todavía no sabe qué es. Sí. Y eso es del putas. Y yo me imagino que en su perspectiva está la presión no una presión, pero como, déjenme decir algo nuevo. Claro. Dejen de aferrarse a una versión vieja de mí y siento que tal vez es mi chance de expandir mi voz y su chance de que lo dejen ser, ¿sí? Por supuesto, es lo que uno quiere. Creo que ahí tiene su conclusión y su frase, don periodista. Sí. Muy bien. Gracias.